Le damos la bienvenida a las personas que se conectan a esta hora al live de Consultorio Jurídico, una alianza entre el tiempo y la Universidad Libre para brindarle asesoría legal a nuestros usuarios. Hoy nos acompaña el doctor Juan Alberto Torres, él es especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Procesal. Doctor, bienvenido. Diana, es un gusto saludarte, amable audiencia, un gusto saludarlos en este Facebook Live. Dice el dicho que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y precisamente hoy ese es nuestro tema, el proceso de conciliación como una alternativa a la solución de los conflictos que se puedan presentar. Entonces, jurídicamente hablando, para empezar, doctor, ¿qué significa un proceso de conciliación? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? A ver, Diana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la conciliación es un medio alterno de solución de conflictos, en el cual las partes, bajo su mutuo acuerdo de voluntades, deciden ellas mismas resolver su contienda, disputa o litigio sin necesidad de un tercero que puede llamarse juez o conciliador. Entonces, en ese evento, las partes deciden no acudir a la jurisdicción, sino acudir directamente a solucionar su disputa sin necesidad de trámites judiciales. ¿Qué tipos de conciliación hay? Existen dos tipos de conciliación, la conciliación extrajudicial y la conciliación judicial. Extrajudicial por fuera de un proceso y judicial a través de un proceso. Ejemplo, por decir algún proceso ejecutivo, un proceso de responsabilidad civil. Hay internamente en unas audiencias especiales existe la oportunidad para poder conciliar y esa se llama conciliación judicial. ¿Quién puede presentar una solicitud para conciliar? Dependiendo el tema, cualquier persona la puede presentar. ¿Cuál es el fundamento jurídico de una conciliación? Debemos de tener en cuenta que según la especialidad, sea laboral, familia, administrativo, cada una tiene unas normas especiales, pero la conciliación en general está regida por la Ley 640 del 2001. ¿Ante qué instancia se debe iniciar un proceso de conciliación? Es importante tener en cuenta, apreciados amigos, que dependiendo de la especialidad podemos mirar, por decir algo, si por decir algo tenemos un problema con el Estado, con el gobierno, tenemos que agotar una conciliación. El competente es la Procuraduría General de la Nación, pero por decir algo en un tema de alimentos, en un tema de una deuda, tú me prestas un dinero, no te lo pago y quieres conciliar, entonces existen centros de conciliación, por ejemplo las facultades de Derecho, puede ir uno ante la Personería, la Procuraduría, ante un juez de paz, uno puede, en todas las comunidades, en todas las seccionales comunidades hay jueces de paz en los cuales podemos acudir a ellos para poder presentar una petición de conciliación. Y en este orden de ideas, ¿cómo es el proceso para conciliar? Lo primero que debemos tener nosotros en cuenta es que en la petición debe venir estructurada una parte introductoria, es decir, sus nombres, sus domicilios. Segundo, hay unos hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo agoto la conciliación? Un fundamento jurídico. Unas pretensiones, ¿qué pretendo yo con esa petición de conciliación? Unos anexos y unas direcciones de notificaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que de pronto unas conciliaciones requieren un poquito más de cuidado, como por decir algo en tema contencioso administrativo, y otras no Esos serían tan los grandes. requisitos en términos generales para presentar una conciliación. Y importante tener en cuenta, no se requiere casi en la gran mayoría la presencia de un abogado en sí, pero ello no quiere decir que la parte lleve su abogado, porque casi siempre uno dice, cierto que para presentar la petición de conciliación me obligan a tener un abogado. No, en muchas ocasiones no es necesario. Por decir algo, en el derecho administrativo sí es requisito, la misma ley lo expresa, la ley 640, de que tiene que tener un abogado para su... ¿Cuáles serían esos casos que usted llama administrativos en los que la gente necesitaría un abogado? Ejemplo, las reparaciones directas, las nulidades y restablecimientos del derecho. ¿Cuáles serían las garantías o las ventajas que ofrece un proceso de conciliación? Diana, hoy en los despachos judiciales para nadie es un secreto que el gran cúmulo de procesos que llega a diario ante las instancias judiciales es grandísimo. El poder conciliar, primero nos evitamos ir ante un juez. Segundo, tiempo, audiencias,
Eso lleva unos costos. Y si nosotros podemos verdaderamente solucionar el conflicto hoy, es lo que uno más aconseja. ¿Puedo yo recibir hoy lo mismo que pueda yo recibir en 2 o 3 años? Que por bien que nos vaya puede durar un proceso judicial. ¿En qué casos es viable conciliar? Eso dependiendo, porque hay un tema que la ley 640 nos estructura que uno puede conciliar aquellos temas que sean desistibles, transigibles, en los cuales ya las partes mirarán el tema para poder conciliar. Entonces hay, por ejemplo, los temas muy civiles de personalidad no se podrán conciliar, pero el resto, desde que lo expresa la ley 640 del 2001 y dependiendo de la jurisdicción, se podrá conciliar. Bueno, recuerden que pueden dejar sus comentarios o sus preguntas en Facebook y en YouTube y el doctor más adelante les responderá en vivo. Continuando con este tema, doctor, si la conciliación se realiza de una manera extrajudicial, es decir, antes o previamente la gente concilió y llegó a un acuerdo, ¿cuál sería el proceso a seguir en este caso? Una vez presentada la petición de conciliación, el servidor público, en este caso el conciliador, tiene un término de 3 meses, contados a partir de la recepción de la conciliación. 3 meses. En esos 3 meses, ¿qué podemos estructurar? Primero, se estudia la petición de conciliación, se fija una fecha y hora para citar a las partes, para tratar de solucionar la controversia, disputa o litigio. Si se concilia, el conciliador presta un acta, realiza un acta en los cuales expresa qué se concilió, cómo se concilió, cuáles fueron los hechos y cuáles son las pretensiones. Esa acta es lo que uno denomina jurídicamente un título ejecutivo. Es decir, que si la persona incumple o cualquiera de las personas incumple, ahí sí ya se podrá demandar directamente. Pero en caso, por ejemplo, de que no asista a la audiencia de conciliación una de las partes, ¿cómo es ese procedimiento en ese caso? En caso de que el conciliador cita y alguna parte no va, tiene el término de 3 días hábiles, por cierto, días hábiles para justificar su inasistencia. En caso de que no se justifique dentro de los términos establecidos, el conciliador presentará o prestará un acta en la cual expresa la no asistencia, la no justificación, y eso, si hay que iniciar un proceso, podrá indicarse que es un indicio grave en contra de la persona que no fue, de sus pretensiones o en su defecto de sus excepciones. Ahorita usted mencionaba que con el proceso de conciliación se ahorran mucho tiempo y costos. ¿Qué costo tiene el proceso de conciliación? ¿Tiene algún costo? Por regla general, cuando se hace ante las agencias de la administración como Procuraduría, Personería, Defensoría, no tiene ningún costo. Pero si hay centros de conciliación debidamente autorizados por la ley, dependiendo de las pretensiones de la parte convocante, ellos tienen unas tablas especiales, o unas tarifas especiales que cobran de acuerdo a las pretensiones. Pero si lo hacemos ante las agencias de la administración que antes nombré, el trámite es gratuito. Gratuito. Si una de las partes, por ejemplo, no asiste, ¿tiene algún tipo de sanción? Es decir, más allá del acta en el que se dice que, digamos, tiene algún tipo de reporte negativo, ¿tiene algún tipo de sanción, bien sea económica o de cualquier otro tipo, que la persona no asista a la audiencia? Es una excelente pregunta, Diana, porque a nivel extrajudicial la sanción es un indicio grave en contra, si hay motivo de demandar. Pero si ya estamos ante la conciliación judicial, el Código General del Proceso estructura que no irá a una audiencia inicial, que es la primera audiencia, la parte, si no se justifica, tiene una multa de hasta 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, es una multa grande por no ir a una audiencia y en especial por de pronto no ir a una audiencia de conciliación. Y en caso de que la persona no esté dispuesta, digamos, a pagar o no cumpla con ese requisito, ¿hay otra instancia a la que se llega? Hay algo fundamental, y es que cuando nosotros hacemos una petición de conciliación, pueden existir varios caminos. Primero, que se concilie. Segundo, que se concilie parcialmente. O tercero, que no se concilie. No es obligatorio, como uno muchas veces ve, que se presenta
la petición de conciliación y dicen, usted tiene que conciliar, porque es que si no lo vamos a multar, le voy a quitar su casa, no. Entonces lo constriñen a la persona, o sea, quebrantan a la persona para que concilie y muchas veces no es así. Entonces no es que diga uno que el hecho ya de sentarnos sea obligatorio para poder conciliar algo. Eso se utiliza mucho en régimen alimentario, que obligan a las personas a conciliar y eso está mal hecho. Es voluntad de las partes poder conciliar. En caso de que las personas no puedan llegar a un acuerdo, no concilien, ¿cuál sería el proceso a seguir? El conciliador expide su constancia y ya quedará a voluntad de la parte si desea acudir o no a la jurisdicción para iniciar un trámite procesal o un proceso. Bueno, saludamos a las personas que nos están viendo en vivo. Vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos han dejado en el live. Dice Lucecita Mercado, ¿dónde puedo acudir para realizar una conciliación? Puede ir primero, cualquier centro de conciliación de una universidad, si no supera los límites establecidos, 10 salarios, puede ir ante la personería, ante la procuraduría, cualquier centro de conciliación debidamente autorizado particular. Entonces puede acudir, puede ir ante un juez de paz. En todas las localidades, vuelvo y repito, existe la figura del juez de paz. El juez de paz no cobra, es un servicio gratuito que se le presta a la comunidad, lo regula la ley 497 del 91. Entonces, ahí podrá presentar su petición. Bueno, Edwin Ortiz pregunta, ¿me pueden hacer cobro ejecutivo sin previa conciliación? Hay que tener en cuenta algo. Hay algunos procesos que la ley 640 del 2001 en su artículo 35 dice requisito de procedibilidad. ¿Qué significa eso? De que en algunos procesos, si no se intenta la conciliación, no puedo demandar. A su vez, hay un tema que se llaman las medidas cautelares y el Código General del Proceso estructura que si la parte demandante solicita medidas cautelares ya no requiere la conciliación como requisito de procedibilidad. Para el tema de los procesos con tendencia ejecutiva, en el caso de Edwin, si la parte demandante presenta una medida cautelar, ejemplo, un embargo, por ejemplo, un embargo del vehículo, entonces ya no se requiere la conciliación, no es requisito de procedibilidad. Volviendo a lo que usted decía hace un momento, ¿cuáles serían esos requisitos o esos procesos en los que es necesario conciliar primero? Todo lo que tiene que ver con el régimen de familia, ejemplo, custodias, visitas, régimen alimentario. Entonces recordemos que hay diferentes clases de alimentos, aumento, fijación, exoneración. Eso requieren unos requisitos de procedibilidad obligatorios que lo trae la ley 640 de 2001 en su artículo 35 al 38. Bueno, por otra parte, Laura Patricia dice, yo hice 5 demandas y me dijeron que solo se podía hacer hasta que él fuera. ¿Qué debo hacer? 5 demandas y... Hasta que la otra persona con la que necesita conciliar acudiera a la conciliación. ¿Qué debería hacer en este caso? Si la persona va 5 veces en las que no se ha presentado. Hay que tener en cuenta algo. Una cosa es demanda y otra cosa es petición de conciliación. Porque al haber demanda, estamos ya ante un tercero que se llama juez o puede ser árbitro o conciliador. Pero si estamos hablando ante petición de conciliación extrajudicial, entonces hay un convocante y hay un convocado. En algunos eventos uno puede saltarse el trámite conciliatorio si, por decir algo, desconozco el domicilio o residencia de la persona que voy a citar. Entonces ya puedo demandar directamente y ningún juez de la República podrá rechazarte de plano eso. Edgar Delgadillo pregunta, ¿cuál es el proceso cuando se incumple lo pactado en la conciliación? Como anteriormente lo mencioné, una vez se concilia, eso tiene firmeza jurídica. Nosotros los abogados llamamos cosa juzgada, material. En ese evento, lo que nosotros pactemos en ese documento que se llama acta de conciliación forma un título ejecutivo. Es decir, así en un ejemplo, es como tener un pagaré que tiene firmeza. Entonces, si me incumple la parte, procedo a iniciar un proceso con tendencia ejecutiva. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay una certidumbre del derecho pretendido y esa certidumbre me la da el acta que expide el conciliador.
Bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Doctor, muchas gracias por venir. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden encontrar este y otros temas ingresando al tiempo.com en la sección Justicia, Servicios. Que tengan buen día.